Hola amigos, nos place muchísimo encontrarnos otro miércoles con una invitada muy especial. Como bien sabes, durante todo este mes vamos a estar dedicando nuestros programas a las mujeres que están viviendo la lucha con el cáncer de mamas, a las mujeres también que ya han pasado el proceso, y a ti también, mujer, que debes estar consciente de examinarte cada mes. No dejes que el cáncer te toque. Tócate tú primero. Y hoy, aunque no vamos a hablar específicamente de cáncer, sí vamos a hablar acerca de algo que es muy importante cuidar en las familias. Y por eso está con nosotros hoy Melanie. Melanie es argentina, vive en Portugal, es psicóloga y trata sobre todos estos temas de la familia y de algo que vamos a estar hablando hoy, de violencia familiar. Así que quédate por ahí porque este tema te va a interesar. Bienvenida, Melanie, a la familia de Somos Más Sin Estrés. Muchísimas gracias por darme este espacio, sí, y dejarme compartir con ustedes este canal que me parece tan importante. Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí, porque Melanie tiene muchísimas consultas, es una chica bien ocupada, pero para esta familia sin estrés siempre hay un espacito. Así que, Melanie, vamos a conversar un poquito. Recuerden que siempre digo que no son entrevistas, son charlas de amigos y justamente para eso estamos aquí, para charlar un poco. Melanie, pudiéramos comenzar definiendo qué es la violencia familiar. Vale. Es una pregunta un poco compleja. Cuando hablamos de violencia, ¿no? Siempre hablamos de, una relación de poder, ¿sí? Si hablamos de familia, es una relación de poder de uno de los miembros en relación con los demás, ¿no? Pero yo siento que la violencia intrafamiliar involucra mucho, ¿sí? ¿No? Porque puede manifestarse a través de la violencia física, la violencia psicológica. Muchas veces también hablamos de violencia pasiva y violencia activa, ¿no? Cuando está la agresión, ¿no? Estos padres que quizás agreden a los niños física, verbalmente, pero también hay otro tipo de violencia de la que se habla menos, que es la negligencia, ¿no? El descuidado físico, el descuidado emocional, que todo eso va mermando, ¿no? A los niños. En caso cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ¿no? Hacia los peques de la familia. Después también se puede dar, claro que sí, de hijos a padres, que a día de hoy la verdad que es una tendencia que va en aumento, y sino también entre la pareja misma, ¿no? Si lo resumimos como una relación donde existe un abuso de poder, pero ya te digo, las manifestaciones son infinitas, lamentablemente. Y es una temática que justamente nos interesaba mucho hablar, porque como tú decías, ha habido un aumento de esta situación, lamentablemente, en las familias. Y como tú decías, da igual si es entre pareja, si es de padres a hijos, de hijos a padres, pero ciertamente es que es un caso que hay que hablarlo y hay que mirarlo de frente para poderle dar solución. ¿Hay alguna cosa específica que pueda detonar la violencia familiar? Vale, es muy difícil hablar como de detonantes estrictos, ¿no? Nosotros en investigación lo que hemos visto o lo que se ha intentado hacer es estudiar el perfil del agresor y estudiar también el perfil de la víctima, ¿no? Y si bien con el agresor es un poco más fácil el hecho de hacer la investigación, se encontró que no se puede determinar un perfil específico, ¿no? Y para la víctima se vuelve como un poco más difícil, porque como los exámenes, los estudios son a posteriori, no es fácil determinar qué características de la personalidad estaban previas, ¿no? Al maltrato. Esto lo aclaro porque no es que podemos decir, vale, este tipo de personalidad, porque ahora se está diciendo mucho, se habla mucho del narcisista, ¿no? Vale, sí, pero hay otros perfiles también. Eso quería dejarlo en claro desde ya. Si hablamos como detonantes, sí que podemos mencionar, obviamente, cualquier situación de estrés, el consumo de sustancias, ¿no? El alcohol. Lo hemos visto ahora recientemente con la pandemia. La pandemia ha hecho, lamentablemente, que la violencia intrafamiliar incremente y muchísimo, sí. Entonces, un detonante así, por señalarlo siempre, el estrés. Por eso me parece que es muy importante aprender a gestionarlo. Cuando un acto como este sucede, ¿qué puede hacer la víctima y qué pudiera hacer el testigo? Vale. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es denunciar, ¿sí? Primero,
hay que ponerse a salvo, ¿vale? Justamente hoy recibía un mensaje, ¿no? Me están pegando, ¿qué hago? Lo que hay que hacer, ¿no? Porque me preguntaban como, ¿qué hago yo para dejar de recibir esto, ¿no? Y la verdad que es muy difícil no caer en la doble victimización, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es primero ponerse a salvo y segundo buscar ayuda, ¿sí? A día de hoy, todos los países del mundo, me atrevo a decir, que tienen un organismo que puede funcionar mejor o peor, pero que está ahí para la defensa, ¿no? de la víctima, de la superviviente de la violencia. Entonces hay que pedir ayuda. Yo no me atrevo a decir qué es lo que puede hacer la víctima, porque si no estamos como dirigiendo un mensaje de si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, quizás no hubiese recibido esta agresión. Y es algo que a mí no me gusta, porque la víctima ya vive con demasiada culpa, ¿no? El agresor, a través de la manipulación, porque no hay agresión física, y esto lo quiero aclarar, sin agresión psicológica, ¿no? Y un abuso emocional. Entonces, ¿qué hace el agresor? Tiende a manipularte de forma tal de que vos pensás y crees y estás convencida de que la culpa es tuya, ¿no? De que si vos hubieses hecho tal cosa, él no se hubiese puesto, o ella, ¿no? Porque también hay muchos casos de mujeres que agreden, muchas madres también para con sus hijos. La culpa es de la víctima. Entonces, no me atrevo a decir qué es lo que tiene que hacer la víctima para protegerse, sino más bien intentar ponerse a salvo, si está en la casa, pedir ayuda, salir, encerrarse en una habitación, hasta que o se calme la situación, hasta que considere que es, ¿no?, sano el salir de ahí. Y luego las invito a todas a buscar ayuda, ¿sí? Si el mensaje tiene que ir con el agresor, lo mismo. Yo creo que una ayuda psicológica es fundamental. Tenemos que aprender el control de la ira, cómo gestionar nuestras emociones, tenemos que aprender a comunicarnos mejor, ¿sí? Esto en las familias es fundamental, limitar los roles, los límites también. Muchas veces ahora se está dando casos de agresiones de hijos hacia los progenitores y muchas veces se da por una falta de límites o por unos límites muy estrictos, ¿no? Entonces, yo invito a estas familias a solicitar ayuda para poder valorar, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel familiar? ¿Qué tipo de comunicación tenemos? ¿Qué tipo de límites? ¿Somos una familia muy aglutinada? ¿Somos lo contrario? Eso es lo que me atrevería a decir, y siempre buscar ayuda, animarse a hablar, no están solas. No están solas, y yo creo que eso que has dicho es una referencia muy importante, que las mujeres sepan que bajo ningún concepto están solas. En última instancia está estos centros de ayuda y la propia policía está disponible para ayudarte, no están solas. Más allá de un golpe, más allá de la marca de un raspón o de un moretón por el acto físico de la violencia, más allá de eso, ¿qué consecuencias tiene la violencia familiar? Bueno, lamentablemente muchísimas. De hecho, estoy hablando y se me pone en la piel de gallina, como decimos los argentinos, porque, bueno, y en otras partes del mundo también, supongo, ¿no? La verdad que las consecuencias a nivel de la salud mental y física, ¿no?, de haber vivido un suceso tan traumático como es violencia intrafamiliar, lamentablemente son muy prolongadas en el tiempo. Sí, cada sujeto tiene su propia personalidad, entonces no te puedo decir que va a haber un ABC y que todos van a vivenciar este hecho de igual manera, ¿no? Pero sí se ha comprobado, y se ha comprobado a través de diferentes estudios y, bueno, haciendo entrevistas a diferentes víctimas, cómo la salud física, a pesar de que el maltrato haya cesado, al final tiene sus consecuencias. Puedes tener problemas en el corazón, en el estómago. Al final, cuando uno padece violencia, ¿no?, está bajo un constante estado de alarma, lo que le hace estar en una situación de mucho estrés, ¿sí? Y ya sabemos que el estrés y la salud no van de la mano, lamentablemente. Y a nivel psicológico también, uno puede terminar con baja autoestima, depresión, ansiedad, un desajuste a la realidad, ¿no? Puede llegar a desarrollar incluso un trastorno de estrés postraumático tras haber vivido un suceso tan traumático como es el caso de la violencia intrafamiliar. Por eso yo siempre invito a buscar ayuda, ¿no? Porque uno piensa, no, pero es que pasó hace 5 años, yo ahora ya estoy mejor, y sin embargo vemos que capaz repetimos los ciclos, ¿no? Y es que a nivel psicológico se produce un desajuste tal
que quizás a veces hasta nos acostumbramos a esa violencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el animarse a pedir ayuda, para revisar un poco nuestro estado emocional, cómo estamos, cómo está nuestra autoestima. ¿Estamos sufriendo depresión? Nos acostumbramos a la violencia y ahora estamos en un ciclo del cual no podemos salir, porque es muy común, yo lo veo mucho en mis pacientes. Están 10 años de una relación de violencia y consiguen salir, y al de poco tiempo, se meten en otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotras o a nosotros? Que caemos una y otra vez. Y eso tiene que ver con muchas heridas emocionales, ¿no? A raíz del hecho traumático que es la violencia intrafamiliar. ¿Hay alguna manera de evitar estos episodios? Como la pregunta, ¿no? De qué es lo que podemos hacer. Es bastante complicado, ¿no? Porque depende de quién me esté dirigiendo. Si quien está escuchando ahora es la víctima, lo que suele suceder es el ciclo de la violencia, ¿vale? Nosotros identificamos en el agresor que no viene muy bien a casa. Nosotros ya sabemos, igual es por una mirada, por la manera de caminar, un simple gesto, nosotros ya sabemos que ahí hay mucha tensión acumulándose. Después sucede la agresión, explota, ¿no? Volvemos a una fase de luna de miel, se vuelve a acumular la tensión y así estamos. ¿Qué pasa? Al principio, generalmente, cuando vamos identificando esos pequeños patrones que nos dicen que hoy no tiene un buen día, tendemos a hacer todo lo que está en nuestras manos para no llegar a ese conflicto, ¿vale? Nos quedamos calladas, no buscamos discusión y demás. Pero es que inevitablemente, porque como no depende de nosotros, la explosión se va a dar. Pasa el tiempo y optamos por lo contrario. Ya no voy a aguantar esto y entonces peleo y grito e intento defenderme. Pero es que otra vez la explosión va a llegar porque es el ciclo de violencia. Y lo que pasa es que la víctima no puede hacer nada. Entonces por eso digo que es una pregunta muy complicada. Siempre digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Pedir ayuda. Si quien está escuchando es una persona que siente que tiene problemas para controlar sus impulsos, que siente que de repente está muy frustrado y no lo puede sobrellevar por sí solo y termina descargando, ¿no? Quizás esa rabia, que ojo, a veces esa rabia, o sea, es tristeza disfrazado de rabia, ¿sí? Sobre los demás, también les invito a pedir ayuda. Hay que aprender a gestionar las emociones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros hoy como adultos, educar mejor a los niños en la gestión emocional. Eso, para prevenir la violencia, es fundamental. ¿Sí? Validar las emociones de los niños, enseñarles cómo gestionarlas. A día de hoy hay muchos recursos. Gracias a las redes sociales, a internet, hay muchos libros sobre cómo educar a los niños, ¿no? En la gestión emocional, y eso al final es lo que les va a dar herramientas, tanto para no caer en una relación violenta, como para no terminar siendo un agresor. Cuando uno sabe identificar lo que le está pasando por adentro, generalmente tiende a poner un freno, ¿no? Sabe que no es la responsabilidad del otro y por ende se controla un poco más. Es un tema muy complicado, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Es que muchas veces no está en nuestra mano. Por eso yo digo, ponerse a salvo siempre, lo primero. Y pedir ayuda. Animarse a hablar. Yo sé que es un tema que es tabú, que la gente no se atreve, que en muchas partes del mundo es hasta cultural, ¿no? Es lo que tiene que ser. Estoy hablando ahora más, ¿no? Cuando la agresión es del marido hacia la mujer, no tiene que ser así. ¿Vale? No es así, no es verdad. La violencia intrafamiliar no es algo natural, ¿sí? Es un hecho cultural. Y por ende, corresponde a nosotros también el buscar ayuda. No tenemos que aceptarlo. Yo estaba Siento mirando... no poder responder de otra manera a la pregunta de qué podemos hacer para prevenirlo, pero es que es un tema muy, muy delicado. Exacto. La víctima puede pensar de que yo podría haber hecho algo más y lo cierto es que no es su responsabilidad, sino del agresor. Entonces siempre pedir ayuda. Sí. Yo estaba mirando, Melanie, un episodio basado en hechos reales. Era una dramatización, pero está basada en hechos reales. De una mujer que vivía violencia familiar, el esposo la golpeaba muchísimo y cuando las personas querían intentar ayudarla, ella decía, este es un problema en el que yo me metí y es un problema que yo tengo que resolver. O sea, ella rechazaba toda la ayuda porque ella creía que era su responsabilidad. Y en un momento el esposo hablando de su vida, porque ella le preguntaba que no entendía por qué él era así, él le decía, es que mi mamá toda la vida ha hecho con mi papá lo que ha querido.
Mi mamá era la que daba las órdenes, mi papá llegaba y le daba todo su salario, se lo ponía sobre la mesa, mi mamá era la que lo decidía todo, y yo entiendo que a un hombre hay que respetarlo y que conmigo las mujeres no pueden hacer lo que les da la gana, y ahí generó para él y su familia una gestión de violencia familiar increíble. Y es que yo creo que repetir cánones o interpretar educaciones, yo creo que un poco también es peligroso. Es muy peligroso. Yo creo que en el caso que estás contando se manifiesta mucho el sistema patriarcal en el cual estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Esta creencia de que al hombre hay que respetarlo, ¿vale? Sí, a la mujer también, ¿no? Somos personas, acá el género no importa. Es muy difícil ayudar a una víctima cuando no quiere recibir esa ayuda, cuando no está lista. Nosotros como psicólogos tenemos la obligación por ley, cuando nos enteramos de un caso de violencia, denunciarlo, ¿no? Y siempre suele haber el debate de qué hacemos, porque también es sabido que la víctima se expone más al peligro, y estoy hablando de amenazas de muerte, cuando se separa del agresor, ¿no? Entonces la víctima sabe su manera cómo protegerse, y es muy difícil cuando nos llegan casos a nosotros los cuales la víctima no está lista para salir de esa situación, porque por ley tenés que denunciar, pero por otro lado, si denuncias sin su consentimiento, la estás perdiendo de alguna manera y la estás exponiendo a una situación de peligro aún mayor. Entonces, es un debate que nos hacemos nosotros los profesionales cada vez que nos llega un caso de esto, por ende comprendo la dificultad, ¿no? Cuando uno ve que su hermana, su amiga, su vecina, su propia hija está sufriendo un tipo de esta situación. También lo que puedo decirte es que está comprobado que el apoyo social es fundamental para la recuperación. Y a veces es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante ver a una persona que nosotros queremos sufrir tanto y que no nos escucha y que intentamos una y otra vez, y pero que te hace mal y que tenés que salir. Y probablemente suceda que a veces viene y te dice, sí, tenés razón, hoy lo dejo, y lo deja 3 días y después vuelve. Entonces llega un momento en que como amigos, familiares, decimos, mira, tiro la toalla y vos sabrás qué haces con tu vida, ¿no? Yo les insisto en, sí, o sea, aguanten porque esa persona los necesita. El apoyo social es fundamental para la recuperación, y aunque les cueste, siempre les va a ser más fácil salir de una situación así si sabe que cuenta con su familia, que cuenta con el apoyo de sus vecinos, de sus amigos, a que sí está sola. Y en tu criterio, Melanie, porque tengo una amiga que ella no vive violencia familiar física, pero yo, en mi opinión, por su historia que ella me cuenta, para mí es una violencia familiar psicológica, pero al 100%, porque entonces él tiene relaciones con ella cuando él entiende, cuando no entiende, no la toca, y entonces viven en la familia esta situación de, como decimos los cubanos, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Es horrible. Y entonces ella vive en esa angustia, en esa depresión de que lo quiero dejar, pero ha sido mi única pareja toda la vida. Y entonces, ¿por qué un día viene y quiere tener relaciones conmigo? ¿Y por qué otro día no? Y un día le friego, y otro día le friego, y otro día le digo que limpie, otro día no sé qué. ¿Qué es peor en tu criterio? En mi criterio, la violencia emocional, la violencia psicológica, ¿sí? Porque el golpe duele, ¿vale? Obviamente cuando hablamos de violencia física en los extremos pueden llegar a violaciones, puede llegar de hecho al propio asesinato, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un golpe, la cara, te quebré el brazo, obviamente duele y duele un montón, ¿sí? Pero el brazo se sana, la herida se va. Cuando hablamos de la violencia psicológica, el daño, ¿sí? A nivel psicológico perdura muchísimo. De hecho, si no se hace psicoterapia, probablemente le cuesta mucho salir adelante, ¿sí? Yo hoy tengo pacientes que quizás sufrieron cuando eran niños y hoy me consultan a mí con 50 años. Y hoy estamos tratando las heridas emocionales del maltrato sufrido cuando eran jóvenes. Si la agresión era de los padres, pero también una relación violenta a los 20 años, que de repente les marcó 30 años de su vida, ¿no? Porque las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar perduran en el tiempo, ¿sí? La baja autoestima, la depresión, la ansiedad, si no la tratamos, es muy difícil salir de ahí. Creo que todas en algún momento hemos sentido que teníamos el autoestima muy bajito y la verdad es que es complicado, ¿no? Afrontar la vida cuando nuestra propia autoestima está baja, cuando no nos creemos en nosotras mismas, cuando creemos que merecemos lo peor, porque eso es lo que nos hacen creer, ¿sí?
que nosotros merecemos realmente lo peor. Entonces imagínate, ¿no? ¿Qué proyección de vida podés tener, aún si dejaste la relación, cuando seguís manteniendo la creencia distorsionada de que te mereces lo peor? Todas esas cuestiones hay que tratarlas. Por eso, en mi criterio, la violencia psicológica es peor que el abuso físico. ¿Sí? Y hablabas de algo muy interesante, y es que decías que en muchos casos, quizás en todos los casos, no soy yo la especialista, el problema de la autoestima es casi lo que te lleva, lo que te arrastra a permitir que suceda una primera vez. Porque como digo yo, si lo aguantaste una vez, después las demás veces van a venir, pero como en fila india, todos uno detrás de la otra. Y tienes un taller, Melanie, tienes un taller para tratar la autoestima de la mujer, mujeres que son sobrevivientes de violencia. Cuéntanos cómo las mujeres pueden llegar a ti, cómo va, de qué va, cómo te pueden encontrar. Cuéntanos. Claro. Sí, como comentaba al principio, ¿no? Como es tan difícil identificar qué características están antes y después de la agresión, me cuesta decir que la baja autoestima, ¿no? Sea como consecuencia consecuencia no, como que haya estado antes de estos abusos, ¿vale? Pero lo que yo sí que pude ver en mi práctica, ¿no? Y a través de los estudios que hice, es que es una tendencia la baja autoestima en personas que han sufrido violencia. Por eso desarrollé este programa, ¿no? Porque para mí, cuando vivimos un hecho de tanta violencia, lo primero que se pierde es la autoestima, pero al mismo tiempo va a ser lo primero que nos haga salir adelante. Porque cuando recuperamos ese amor propio, ya no vamos a soportar agresiones, no vamos a volver a caer en ese ciclo, ¿verdad? Con la misma persona o con otra. Vamos a ponerle límite a aquello que nos hace mal. Por eso creé este programa, son 7 semanas, en el cual yo les envío teoría, actividades y vídeos, ¿no? A los participantes. Es solamente para mujeres de momento, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es nos reunimos una vez por semana, así como estamos haciendo nosotras ahora, para tratar de ver qué pasó a nivel interior con todo esto que fuimos trabajando durante la semana, ¿sí? ¿Qué pasó al leer la teoría, al realizar las actividades? Muchas van dirigidas a sanar las heridas emocionales de la infancia, ¿no? Y la verdad es que el feedback que estoy teniendo por ahora está siendo muy positivo, estoy contenta. Así que, bueno, si quieren después saber más información, claro, me pueden contactar a través de las redes sociales o mi correo electrónico, que luego se los pasaré. Vamos a dejarle a nuestros amigos en la cajita de descripción cómo pueden encontrarte y sobre todas las cosas, porque yo estoy segura que a muchas mujeres les va a interesar ser parte de estos talleres. Yo creo que es importante. Hemos hablado en muchas ocasiones con nuestra psicóloga en live que hemos hecho, porque tenemos una psicóloga que trabaja cada lunes con nosotros, acerca del amor propio. Y que tú dediques este espacio exclusivamente a eso, al amor propio, a levantar la autoestima, a ganar en seguridad, para evitar estos episodios de violencia familiar que son tan, pero tan tristes, pues me parece algo genial y me parece algo muy, muy interesante que a las mujeres las va a conquistar. Y estoy segura que muchas van a llegar a ti. Así que en la cajita de descripción, cuando termines de ver este programa, pincha al ladito en una flechita que hay, despliega ahí y vas a encontrar todas las redes sociales de Melanie para que Melanie te pueda dirigir hacia estos talleres que ella está haciendo. Melanie, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, que hayas compartido de tu experiencia con esta familia sin estrés, y gracias por lo que haces por tantas mujeres y por tantas personas para que estos episodios de violencia familiar dejen de suceder. De verdad te lo agradecemos de todo corazón. Es un placer haber conocido a una muchacha tan joven y que está haciendo algo tan importante por la sociedad. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, que uno hace el trabajo, pero son ustedes quienes están poniendo la cara también y dándole este espacio a tantas personas, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarme al programa. No puede ser ni protagonista ni víctima de estos actos de violencia. Y ante estos sucesos, siempre pide ayuda. No te quedes con el problema. Compártelo para que ese problema deje de ser un problema y la solución aparezca. En la cajita de descripción te vamos a dejar
todas las redes sociales, todos los datos para que busques ayuda. Y si no la has encontrado, quiero que sepas que la ayuda ya llegó y está aquí disponible para ti. Suscríbete al canal porque siempre tenemos la solución que tú necesitas.